cordial saludo. El día de hoy, los doctores Pablo Andrea Mendoza, Alexander Morales, Angélica María Osma, Ginés Marcela Pinilla y quien les habla, Alexandra Tiana, abordaremos brevemente los procesos especiales laborales que se contemplan en el procesal del trabajo y la seguridad social. Dentro de estos procesos tenemos un conjunto de procedimientos judiciales diferenciados establecidos para la resolución eficaz de los conflictos laborales que al tener especial complejidad, naturaleza o los sujetos involucrados en el mismo demandan un tratamiento particular. Si bien estos procesos encuentran su fundamento normativo primordial en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, se complementan por disposiciones especiales contenidas en estas normas. Debido a su naturaleza y a sus características, se configuran como instrumentos jurídicos especializados que privilegian la celeridad procesal, la especialización normativa y la protección reforzada. A manera de ejemplo, tenemos procesos especiales de acoso laboral, calificación de huelga, levantamiento de fuero sindical y el proceso de ejecución laboral. Sean ustedes bienvenidos a esta presentación. El proceso ejecutivo laboral en Colombia está configurado en los artículos 100 al 111 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Es un proceso que cuenta con tres directrices que son la celeridad, que son la analogía hacia el Código General del Proceso mediante el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, y es un proceso documental, es un proceso que permite hacer cumplir una obligación que viene de una relación laboral, una obligación que ya sea de dar, hacer o no hacer. Esta obligación se establece en un título ejecutivo, o sea, un documento que sea claro, que sea expreso, que contenga un derecho cierto y exigible. Ese documento ya puede provenir de una sentencia, de un proceso anterior, un proceso declarativo, se presenta ante el mismo juez, o proviene de un documento entre las partes, que ya sea una conciliación, un contrato, y permite llevar este documento mediante una demanda. Allí el juez hace el mandamiento de pagos, se toman las medidas cautelares. Dentro de las medidas cautelares encontramos los embargos y el secuestro de bienes con la persona que debe cumplir la obligación, en este caso el empleador. Eh, Se dicta sentencia y se hace de manera inmediata el remate de los bienes o el pago de las obligaciones en caso de tener una cuenta de ahorros. Las notificaciones son por estados y solamente la primera es de manera personal. Gracias. Seguidamente tenemos el proceso especial de levantamiento del fuero sindical de conformidad con el artículo 113 a 117 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Este expresamente nos dice que es un mecanismo judicial mediante el cual un empleador desea dar por terminado el contrato de trabajo de un trabajador que está amparado por un fuero sindical alegando una justa causa. Es decir, que este empleador debe justificar las conductas del trabajador, las cuales deben de estar dentro de las justas causas permitidas para dar por terminado ese contrato, conforme al artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Algunos de ellos son el acoso laboral, el incumplimiento de sus funciones o el descuido o negligencia a la hora de desempeñar su cargo. Una vez probadas estas causas ante el juez, este las valorará para determinar si son suficientes o no para levantar ese foro sindical y pues de esta manera dar por terminado el contrato. El procedimiento que se debe seguir es presentar la demanda ante el juez del circuito o ante el domicilio del trabajador, indicar y probar los hechos que sustentan esa justa causa, y el juez mediante proceso oral y expedito definirá y autorizará si el despido es efectivo o no es efectivo. Ahora bien, es importante aclarar que cualquier despido sin este procedimiento sería inconstitucional e ineficaz, lo que podría acarrear la reinstalación de ese trabajador y pues el pago de los salarios que dejó de percibir durante ese tiempo. Muchísimas gracias. En el marco del derecho colectivo colombiano, la disolución sindical es un proceso técnico regulado por el Código Sustantivo del Trabajo que combina autonomía asociativa con formalismos legales. Veamos sus componentes esenciales. Paso 1, disolución. Todo empieza con una asamblea extraordinaria. Aquí hay que cumplir con un quórum estatutario, el mínimo de asistentes que exijan los estatutos.
Debe existir una mayoría calificada, usualmente la mitad más uno de los votos. Si no hay estatutos, aplica el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo como supletorio. Paso 2, liquidación. 1, designar un liquidador, puede ser un afiliado o un tercero. 2, pago de las obligaciones, primero las deudas laborales, salarios, prestaciones, luego las tributarias y luego las comerciales. 3, un reparto de activo, básicamente que lo que sobra se va a los afiliados según los estatutos o el artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo. Este paso es precondición para la cancelación registral. Esto está indicado en la sentencia SL 1318 de 2020. Paso 3, la cancelación registral. Para el cierre legal se presentan ante el Ministerio del Trabajo 1, acta de disolución con firmas autenticadas, 2, certificado de liquidación a detalle de los pagos y reparto, y 3, prueba de publicación de avisos si aplica. El trámite administrativo suele tardar entre 15 y 30 días. Esto está en el decreto 019 del 2012. Indica en la sentencia C063 de 2008 que el Estado no puede disolver sindicatos porque sí, pues se debe respetar su autonomía. Muchas gracias. Mi nombre es Alexander Morales y voy a hablar sobre la Ley 1010 de 2006 referente al acoso laboral. La citada ley en su artículo segundo nos define el acoso laboral como toda conducta repetitiva y demostrable en contra del trabajador. Nos menciona 6 modalidades en su artículo segundo, donde tenemos el maltrato, la persecución, la discriminación, el entorpecimiento, la iniquidad y la desprotección. En su artículo noveno, la ley nos establece medidas de prevención y corrección. En las medidas preventivas tenemos la primera, que es el reglamento interno de trabajo, que debe contener el procedimiento para superar el acoso laboral. De segundo, tenemos que las víctimas pueden acudir por escrito al inspector de trabajo, el inspector municipal, la Defensoría del Pueblo o de la Personería Municipal. Y en tercera medida, el afectado puede solicitar una conciliación ante un centro autorizado. En cuanto a medidas correctivas, tenemos que, si es un servidor público, se le considera falta disciplinaria. Y en general, si se termina el contrato, se considera un despido sin justa causa. También hay sanciones económicas para quien ejerza la conducta. La persona que ejerce el acoso laboral puede ser despedida sin justa causa. Por último, en cuanto a la jurisdicción, si se trata de un empleado del sector público, el Ministerio Público es el encargado. Y si es un empleado privado, el juez competente es el juzgado laboral del circuito o juzgado promiscuo municipal en caso de no existir el anterior. Muchas gracias. De calificación de cese de actividades o huelga en Colombia. Este proceso especial se encuentra regulado principalmente en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en el Código Sustantivo del Trabajo. El inicio del proceso se da a solicitud del Ministerio de Trabajo, del empleador u otra persona que demuestre un interés legítimo. La competencia le corresponde a la sala laboral del Tribunal Superior en cuya jurisdicción territorial se ha producido el cese de actividades. Si hay lugar a varias zonas afectadas con el cese, el primer tribunal que asuma conocimiento deberá informar a los demás. Debe presentarse la demanda con los requisitos establecidos en el artículo 25 del Código Procesal de Trabajo y Seguridad Social y adicionalmente la causal invocada, la justificación, la relación de las pruebas, el acta de constatación del cese de actividades firmado por el inspector de trabajo. Luego se da el trámite ante el tribunal con la admisión, audiencia, prueba, sentencia y recursos de apelación y queja en caso aplicable. Es importante indicar que el plazo para decidir sobre la legalidad o ilegalidad de este cese de actividades se debe dar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación de la demanda. ¿En qué consiste esta evaluación? Y es que el juez debe verificar el cumplimiento del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, que regula que el cese se haya realizado dentro del marco de un conflicto colectivo, que se hayan agotado las etapas de conciliación, que la votación haya sido válida y en democracia, y que no se trate de un proceso de un servicio esencial, entre otros.